open the window, Luther. No hay constancia oficial del exorcismo que realizamos en el 1237 de Palmer Avenue, en Los Ángeles, el pasado mes de noviembre. De todas formas, la Iglesia nos anima a no hablar con la prensa sobre estas cosas, ya que nuestro trabajo tiende a ser sensacionalista. En realidad, la mayoría de los casos que investigamos no son posesiones en absoluto, sino trágicos problemas de salud mental ordinarios disfrazados de religión. Por aquel entonces yo llevaba solo un año de aprendizaje. Hasta entonces, incluso en los pocos casos en los que había presenciado una auténtica posesión, el proceso de exorcismo era mucho más mundano de lo que las películas quieren hacer creer. Mi mentor, el padre Antoni, se limitaba a seguir los protocolos establecidos por la Santa Sede. Aspersión con agua bendita, imposición de manos y exuflación, junto con la recitación de las oraciones prescritas. Solo una vez había visto fallar las oraciones básicas. Se trataba de un caso en el que se había dejado supurar la entidad dentro de una anciana, posiblemente hasta 5 años. La familia había pasado media década ignorando el problema, atribuyéndolo a una demencia ordinaria, mientras su comportamiento empeoraba cada vez más. Nos llamaron después de que le arrancara la cabeza a un querido gato de la familia, mientras invocaba los nombres de demonios menores que no tenía por qué conocer. Incluso entonces, el padre Antoni había sido capaz de eliminar al demonio en menos de una semana, basándose en la oración a San Miguel y en una cruz de plata que había pertenecido al Papa León XIII. Nada podría habernos preparado para lo que encontramos en la avenida Palmer. Fuimos enviados allí a instancias del padre Felipe, un párroco que se dio cuenta de que Maya Bowles, una de las jóvenes que asistían a su iglesia, había faltado varias semanas a la misa dominical. Desgraciadamente, es habitual que los jóvenes se desenamoren de la fe, pero esto llamó la atención del padre Felipe, que se encontró con su madre, Sharon, un día después de misa para preguntarle si le pasaba algo. Sharon rompió a llorar inmediatamente, confesando que su hija, antes alegre y brillante, se había convertido en una reclusa de la noche a la mañana, negándose a salir de su habitación. Una vez más, estas cosas pasan. Pero esto despertó el interés del padre Felipe, que visitó a la familia unos días después. Lo que presenció al entrar en la habitación de la niña bastó para que nos llamara inmediatamente. En lugar de parafrasear, les dejaré aquí la transcripción del mensaje de voz que nos envió. Había un olor nauseabundo. Te llegaba hasta el final del pasillo. Una especie de cóctel de sudor y excrementos. Se hizo más fuerte a medida que me acercaba a la habitación de Maya, tanto que dudé en entrar. En la puerta, dudé. Fue entonces cuando oí el horrible gruñido. Como el estómago de un animal que ha estado vacío demasiado tiempo. No sonaba en absoluto humano. Recé una oración y entré. La chica, casi dudo en llamarla así ahora, había sido preciosa la última vez que la vi. Tanto que había sido objeto de varias confesiones de chicos adolescentes de la parroquia, todos incapaces de apartar los ojos de ella. También de hombres adultos. Su madre la había estado empujando hacia una carrera en el modelaje, la televisión, algo sobre lo que les advertía a ambas. El orgullo. Los peligros de lo superficial. Por supuesto, soy sacerdote en Los Ángeles. Tengo muchas conversaciones así. Diré que la madre de Maya estaba especialmente obsesionada con la carrera de su hija de una forma que me hizo reflexionar, pero sentí que si me enfrentaba a ella con demasiada dureza sobre el tema, podría alejarla por completo de la fe. Cuando entré en la habitación, tuve que reprimir las ganas de vomitar. Maya yacía en una cama en el centro del oscuro dormitorio. Algo, de textura irregular y manchado de huellas dactilares, había sido frotado y secado sobre las ventanas, bloqueando la luz. A pesar de la penumbra, podía distinguir la forma esquelética de Maya, con la piel pegada como un tejido a los huesos, dejando al descubierto todos los pliegues. El gruñido le salía del estómago y le subía por la garganta. El tono grave parecía más el estertor de una gran bestia que el de una adolescente. También se oían rasguños en la habitación y, cuando miré más de cerca, me di cuenta de que movía el brazo con debilidad, cogiendo puñados de arroz seco de una bolsa de 15 kilos que tenía a su lado.
Se llevó la mano a los labios, comiéndose el arroz seco entero antes de volver a coger otro puñado. Al mirar junto a su cama, vi al menos 6 o 7 bolsas similares esparcidas por el suelo. ¿Te gusta lo que ves?, me preguntó. Por supuesto que no. No soy exactamente tu tipo, ¿verdad? No se te pondría dura por una chica como yo ni aunque lo intentaras. Aunque quizá valga la pena intentarlo. ¿Por qué no te acercas un poco? ¿Me das un besito? En ese momento supe que estaba en peligro de muerte. Detrás de mí, la puerta empezó a cerrarse por sí sola y, cuando intenté detenerla, se cerró de golpe. Oí el crujido de los huesos cuando mis dedos se estrellaron contra el marco de la puerta. La rotura era tan grave que podía ver el blanco del hueso a través de la piel, y sangraba profusamente. De repente, la niña se levantó sin hacer ruido, se había puesto a los pies de la cama y sus piernas, no más gruesas que unos tacos de billar, colgaban por un lado. «Hueles increíble, padre», dijo. Se puso de pie, y su postura estaba doblada, antinatural. Una de sus rodillas parecía doblada en sentido contrario. Uno de sus brazos parecía haberse roto por tantos sitios que se agitaba como un tentáculo. Con la mano buena, tiré de la puerta con todas mis fuerzas, intentando liberar mis dedos flácidos y escapar antes de que pudiera alcanzarme. Dio un paso deliberado. Intuí que podía moverse más rápido si lo deseaba, pero disfrutaba viéndome retorcerme. Casi sin pensarlo, empecé a recitar un Ave María, en latín original, algo que siempre me ha traído paz. Cuando las palabras salieron de mi boca, me di cuenta de que a Maya le molestaba, incluso dio un pequeño paso atrás. «Cállate», murmuraba. «Cállate con esa zorra». Pero me negué a parar. Y mientras lo hacía, fui capaz de abrir la puerta, poco a poco. Entonces, de repente, Maya estaba gritando, ordenándome que cerrara la boca. De repente, la puerta se abrió de golpe y yo la atravesé a trompicones, cerrándola tras de mí lo más rápido que pude. Después de eso, solo hubo silencio. Nadie ha oído nada desde dentro de la habitación desde entonces. Le he dicho a la madre de Maya que evite entrar a toda costa. Necesitamos ayuda desesperadamente. Una mirada extraña había cruzado el rostro del padre Antoni tras escuchar el mensaje. Fue a consultar unos cuantos libros viejos de su biblioteca personal mientras yo escuchaba el mensaje repetido, tratando de escudriñar los detalles. ¿Es muy grave?, le pregunté cuando regresó. «Es lo que es», respondió. «Los protocolos son claros. Acudimos. Evaluamos. Si resulta ser un exorcismo mayor, usaremos la oración a San Miguel durante el tiempo que sea necesario. Prepara tu maleta grande. Puede tardar un rato». «Padre», pregunté, ¿ha fallado alguna vez la oración para eliminar la entidad? Sacudió la cabeza. «Los demonios son cobardes por naturaleza. Con un poco de suerte, dentro de unas semanas huirá, como lo han hecho antes sus hermanos». El padre Antoni y yo éramos diferentes en nuestra fe. La mía era casi como un romance, que aumentaba un día y disminuía al siguiente, siempre presente pero variando enormemente según mi estado de ánimo. La suya era constante. Para el padre Antonio, el universo estaba perfectamente ordenado, sujeto a leyes inmutables. Para él, las oraciones siempre funcionaban. Del mismo modo que una bola de billar chocaba con otra y transfería su fuerza, sus oraciones hacían tambalearse a los demonios. «Pareces preocupado», me dijo cuando volví a reproducir el mensaje. «No lo estés. Es impropio de un religioso. Haz la maleta. A estas alturas, deberías saber que el tiempo es crítico». Aunque estaba casi firme como siempre, noté un ligero tic mientras hablaba. Como si su boca no pudiera dejar de moverse. Mirando hacia abajo, vi que llevaba una pequeña bolsa de terciopelo rojo que nunca había visto antes. «Solo por precaución», dijo. «Con suerte, algo que no necesitaremos hasta mucho más avanzado tu entrenamiento». Nunca esperé convertirme en exorcista. Mi familia ni siquiera era católica. Mis padres eran hippies, de creencias volubles. Por un tiempo, asistimos a una iglesia bautista.
Luego, justo cuando por fin me había aprendido todas las letras de los himnos, nos mudamos a 2 pueblos de distancia, donde mi madre se aficionó a la cábala y trató de arrastrarnos a todos con ella. Antes de llegar a la adolescencia, había pasado 1 o 2 días en una mezquita, un ahumadero suinomish y un templo gnóstico. Fue mi mujer, Sofía, quien me introdujo en la fe. Había crecido en una gran familia italoamericana de Nueva York, y para ella el catolicismo era lo mismo que la familia. Me convertí para casarme con ella. Bastaron unos meses de clases y una ceremonia en Pascua. Ni siquiera me pregunté si creía en Dios. Me bastaba con creer en Sofía. Era una verdadera creyente en el mejor sentido de la palabra, generosa hasta la exageración, siempre agotándose para que todos estuviéramos contentos. Todo el año cosía colchas, que utilizaba como regalos de Navidad o de baby shower. Varias veces intentó enseñarme a coser, pero yo no tenía remedio, era torpe. De todos modos, me quería. Un día de acción de gracias, después de trasnochar demasiado bebiendo vino y preparando verduras, se despertó y decidió ir corriendo a la tienda a por panecillos precocinados. Estaba helado. Ni siquiera iba a gran velocidad, pero no importaba. Derrapó en dirección contraria en el momento equivocado. Murió en el acto. Cuando se fue, ninguna de mis muletas habituales alivió el dolor. El alcohol. Empeñarme en el trabajo. El ejercicio. Todo me parecía vacío, insuficiente para sustituir a Sofía. Celebramos un funeral poco después de su muerte y fue la primera vez que sentí un ápice de paz. La luz que entraba por las vidrieras me pareció de repente diferente, como si el cielo estuviera al otro lado si pudiera atravesarlas. Desde entonces, voy a la iglesia con más frecuencia. No solo los domingos, sino también entre semana, justo después del trabajo. Observaba el cielo oscuro a través de las vidrieras mientras me arrodillaba en uno de los bancos del fondo y, por un momento, sentía que Sofía no estaba tan lejos. Al final, el cura, el padre Ignacio, me decía amablemente que ya había pasado la hora de cerrar y me marchaba. Hasta que un día me pidió que fuera con él. Me pregunto si considerarías unirte al sacerdocio, me dijo. Algunos viudos lo hacen. Me reí. Apenas soy católico, dije. Solo me uní por ella. Sacudió la cabeza. No te creo. La casa del 1237 de Palmer Avenue era decadente, incluso para los estándares de Los Ángeles. Situada en una parcela de casi un acre bordeado por un alto muro de estuco, la casa se alzaba 3 pisos, toda elegante metal y cristal. Más tarde nos enteraríamos de que el padre de la chica había pagado más de $1 millón solo al arquitecto antes de que empezara la construcción. Al acercarnos, vimos un dormitorio en el que la luz brillaba de color marrón rojizo a través de una ventana oscurecida. Por reflejo, ambos nos persignamos. Sentados en la escalera, nos encontramos con el padre Felipe, que estaba medio dormido, apoyado en la barandilla. Aunque no debía de tener más de 30 años, su piel parecía cetrina y sus ojos parecían los de un planeta frío y lejano. Tenía la mano vendada con una gruesa venda llena de sangre. Padre Antoni, padre Mateu, extendió la mano, temblorosa, antes de romper a sollozar. Me di cuenta de que el padre Antonio estaba inquieto por este saludo. Ya ha hecho su parte, padre Felipe, dijo. Debería volver a su iglesia. Reza. Descansa. El padre Felipe negó con la cabeza. No me iré hasta que hayamos terminado con esto, dijo. Me hice una promesa a mí mismo. El padre Antonio negó con la cabeza. Eso no es más que orgullo, susurrándote al oído, dijo. Por favor. Váyase. El padre Felipe se metió la mano en el bolsillo y encontró un caramelo. Se lo metió en la boca. Su aliento era rancio y me pregunté cuánto tiempo había pasado desde la última vez que se lavó los dientes. Esperaré un poco más, dijo. Solo hasta que hayas podido entrar. Me di cuenta de que al padre Antonio no le hacía gracia, pero estaba impaciente por entrar y ponerse a trabajar. Pasamos junto al padre Felipe, que se hizo un ovillo en los escalones, y nos dirigimos a la puerta. El padre Antonio llamó una vez al timbre y esperó pacientemente.
Al cabo de unos 15 segundos, frunció el ceño y volvió a llamar. Señora Knowles. Llamó, pero no hubo respuesta. Finalmente, giró el pomo y entramos. Inmediatamente, el hedor nos golpeó a los dos. La casa olía como si las paredes que nos rodeaban fueran a reventar, enviando un torrente de excrementos hasta cubrirnos los pies. El padre Antoni se llevó un pañuelo a la nariz y me pasó otro para que hiciera lo mismo. Volvió a llamar a la señora Knowles, pero no tuvo respuesta. En algún lugar, en lo alto, oímos un ruido de resbalones, golpes en la madera, como si alguien con zancos corriera por el vestíbulo. El padre Antoni rebuscó en su bolsillo y sacó su cruz de plata. Empezó a agitarla ligeramente de un lado a otro, como el péndulo de un hipnotizador, mientras recitaba un Ave María. «Señora Knowles», grité, y el golpeteo cesó. «Está en la cocina», dijo una voz que hizo que casi se me parara el corazón. Era profunda y resonante y parecía hablar desde todas partes. El padre Antoni me hizo un gesto para que fuera a la cocina. «Tú busca a la madre, yo subiré a hablar con la niña», dijo. Se había sacado la bolsa de terciopelo rojo del bolsillo y estaba aflojando el cordón. «Quizá deberíamos pedir ayuda», dije, pero él negó con la cabeza. «Si seguimos los ritos, venceremos. Recuerda que Dios está de nuestra parte. Ve a buscar a la madre y sácala de la casa. Deprisa». Sin decir nada más, subió las escaleras. Caminé por el pasillo hacia la cocina, casi corriendo. Entonces, al llegar al arco que separaba las habitaciones, me detuve y vomité, apenas capaz de comprender lo que estaba viendo. Allí, en la cocina, yacía la señora Knowles. Mejor dicho, lo que quedaba de ella. En el centro de la habitación yacía una pila de huesos rotos y ensangrentados, todos apilados en un montón desordenado y rematados con un cráneo roto enmarañado de pelo rubio. La mayor parte de ella, la carne, los órganos, el cerebro y los músculos, la grasa, había desaparecido. Puede que haya pasado el tiempo. No estoy seguro. Mi visión parecía volverse negra y luego roja. Extrañamente, me encontré extrañamente hambriento, tanto que estuve a punto de abrir el frigorífico para buscar algo de comer. Entonces oí un grito en el piso de arriba y recuperé el sentido. Corrí por el pasillo y subí las escaleras, de dos en dos. Era claramente el padre Antonio gritando, sus gritos mezclados con la oración a San Miguel. «Tus 1000 huestes se extienden en el cielo azul. Pero Miguel lleva tu estandarte temible, y levanta en alto la poderosa cruz». La oración fue interrumpida por gritos repetidos, tanto de él como de otra persona. Corrí por el pasillo hacia la habitación de Maya, con un olor tan intenso que parecía espesar el aire. Los encontré en la habitación. Estaban enroscados, como dos pitones intentando estrangular al otro. Había sangre por todas partes, manando libremente de las heridas de sus cuerpos. De alguna manera, en los pocos minutos que habían pasado desde que nos separamos, Antoni había perdido las dos piernas y el brazo izquierdo, todos mordidos hasta los nudillos. Otro largo tajo le había abierto el vientre y las tripas le colgaban. Con su único brazo sano sostenía algo brillante frente a la cara de Maya. A través del aire nebuloso y la sangre, tardé unos segundos en reconocer que se trataba de una aguja y un hilo de plata. De algún modo, había conseguido dar 3 o 4 puntadas en la boca de la chica, cerrándola casi por completo. Ahora, mientras intentaba darle un cuarto punto, la niña le mordía los dedos con la boca, le cortaba el meñique y lo masticaba con evidente alegría. El padre Michael gritó pero continuó la oración. Él, en ese signo, los poderes rebeldes, expulsó, con su príncipe dragón. Y los arrojó desde las altas torres de los cielos, hacia abajo, como un rayo, al infierno. Cada parte de mí quería correr. Para ser honesto, quería arrancarme el cuello y la túnica del cuerpo y correr hacia la noche de Los Ángeles, sin mirar atrás. Pero algo en mí se negó. En lugar de eso, di un salto hacia adelante, cogiendo la temblorosa aguja de los temblorosos dedos del padre Antoni. «Lo hice todo bien», dijo débilmente. Y entonces la luz de sus ojos se apagó.
Maya dirigió ahora su atención hacia mí, intentando morderme, gritando maldiciones. Corre, corre, corre pequeña ayudante, estás en un aprieto. Me quedé mirando el hilo de plata que colgaba de su boca. Nunca había oído hablar de algo así. Había reglas, protocolos de los que nunca había oído hablar, para los que no estaba preparada. La chica sonrió, tirando del hilo, empezando a desenredar el cuidadoso trabajo del padre Antoni. Ahora veía que abriría la boca y me comería hasta los huesos. Que gritaría mientras masticaba mis pulmones y mi corazón. De hecho, ella estaba llegando a las tripas de Antoni ahora, sorbiendo sus intestinos a través del pequeño agujero que aún quedaba en el lado de su boca. Excepto que yo no estaba viendo nada de eso ahora. Estaba en una habitación tranquila con Sofía, sentados uno al lado del otro. Sobre nuestros regazos había una colcha. Sonreía, la luz reflejaba los mechones de su pelo castaño claro. No puedo hacerlo, decía yo, tanteando con la aguja. Claro que puedes, dijo ella. No es ciencia. Solo es meter y sacar. Meter y sacar. Sabemos que se te da bien. Me sonrojé, la aguja se escurrió entre mis dedos. Relájate, me dijo. Déjame guiarte. Puso su mano sobre la mía, su carne cálida y suave. Lentamente, guió mis dedos a través de la suave tela blanca. De repente, estaba de vuelta. Vi cómo mis dedos deslizaban el hilo de plata por los labios de Maya. Solo quedaba al descubierto una hendidura a un lado de su boca. Tú eres diferente a ellos, dijo, sus palabras más apagadas ahora, y casi sonaba como la voz de una chica normal. Llevas a alguien contigo. ¿Quién? Aproveché el momento de sorpresa para dar la última puntada, la sangre se acumuló alrededor del hilo mientras lo cerraba, silenciándola para siempre. En cuanto terminé, se tumbó en la cama y sus ojos se cerraron mientras el sueño se apoderaba de ella. Al cabo de un rato, después de ordenar mis ideas, llamé al superior del padre Antoni en el Vaticano para explicarle lo que había sucedido. Intenté mantener la calma, explicar las cosas con la mayor precisión posible, pero estoy seguro de que me temblaba la voz. A mi alrededor, lo peor del hedor había desaparecido, aunque persistían los hedores ordinarios. Sangre, bilis. Aún así, el aire estaba mucho más limpio que antes y me di cuenta de que podía respirar. Esperaba que dudara de mi historia, pero se limitó a escuchar sin decir nada. Entonces, finalmente, cuando llegué al final de lo que tenía que decir, habló. ¿Pudiste ponerte tú mismo los puntos? Solo el último par. El padre Antoni hizo la mayor parte del trabajo. Hizo una pausa. ¿Tuvo alguna otra ayuda externa? Pensé en eso por un segundo, en Sofía. Tal vez. Lo hiciste bien, dijo. Enviaremos gente. Tanto para ti como para la chica. Te traerán de vuelta aquí. ¿Al Vaticano? ¿Ese es el protocolo? Hubo una breve pausa. El padre Antoni creía firmemente en el protocolo. ¿Lo es usted? No, dije después de un momento. Bien, dijo. Entonces tendremos mucho que discutir cuando llegues.